negar la existencia de Dios me viene a la mente que lo que ellos rechazan no es solamente a que haya un ser creador, sino a lo que conlleva el creer que este Dios creador existe. Y en eso tenemos a la Biblia, los temas morales que se prohíben, o sea, inmorales que se prohíben, etcétera, etcétera. No sé si me explico bien. Sí, lo que diría al respecto es que quienes rechazan a Dios son las personas. O sea, quien rechaza a Dios son personas. Y las personas no son solo intelecto, no son solo cerebro, tampoco son solo voluntad y emociones. La persona es el conjunto integral de la unión sustancial, ¿no? Del cuerpo y el espíritu. Y en el espíritu hay dos potencias fundamentales, el intelecto y la voluntad. Entonces, cuando una persona rechaza la existencia de Dios, en principio, como se trata de la persona en su integridad, lo que se espera es que hayan las dos dimensiones. Es decir, que la persona tenga elementos intelectuales en su rechazo a Dios, pero al mismo tiempo elementos de su voluntad, de su deseo. Es decir, no solo es que la persona pueda tener dudas tontas o inteligentes a nivel intelectual sobre si Dios existe o no, sino que también está el aspecto volitivo de que puede ser que a la persona le guste o no le guste la idea de que Dios existe. Entonces, como nosotros los seres humanos somos una unidad integral, por supuesto, el deseo de que Dios sí exista puede predisponer arbitrariamente a la mente a aceptar argumentos a favor de la existencia de Dios que no sean válidos, ojo. Pero al mismo tiempo también es cierto que la predisposición negativa de la voluntad, que el deseo de que Dios no exista, de que no exista alguien que establezca leyes morales, de que no exista alguien que esté por encima de nosotros o algo de ese tipo, ese deseo de querer que Dios no exista, por supuesto también puede condicionar al intelecto para que más fácilmente pueda asumir argumentos que en realidad no son sólidos, pero en el fondo los toma como excusas para decir que Dios no existe. Okay. Precisamente la labor de la apologética es destruir cualquier objeción intelectual contra la creencia en Dios, cualquier objeción intelectual contra la fe. Porque una vez que se han destruido las objeciones intelectuales contra la fe, ¿qué es lo que queda en la persona? Ya no el intelecto como barrera ante Dios, sino solo la voluntad. Entonces, si hay una persona de buena voluntad que tenía genuinas dudas o confusiones intelectuales sobre el tema de la existencia de Dios, frente a alguien que le presente una sólida apologética, esta persona verá despejado ese problema intelectual, y si es una persona sincera de buen corazón, elegirá creer en Dios. Claro. Sin embargo, si es una persona que ya está de principio predispuesta desde su voluntad a no creer en Dios porque no quiere creer en Dios, no importa cuántos argumentos intelectuales le des, no los va a aceptar. Incluso esta persona puede ser que no tenga ninguna reputación sólida, o incluso que apele a tonterías o a clichés o hasta ataques personales. Pero esas simplemente van a ser las excusas aparentemente intelectuales, pero que no son más que manifestación del capricho de su voluntad. En resumen, la apologética trabaja sobre el intelecto, de tal modo que se despejen los elementos para que la persona pueda decir con su libre voluntad el creer o no. Ok. Sí, mira, lo que, bueno, te trataba de decir era que he visto muchos casos en donde hay gente que su pecado no le permite o no quiere dejar eso y por ende trata de decir que Dios no existe porque le molesta a Dios en su vida. Un ejemplo, hace un tiempo atrás vi una persona que es homosexual. Entonces él decía, no, yo no podría creer en Dios porque sería contradictorio lo que estoy diciendo, ya que Dios rechaza lo que yo estoy haciendo. Dante. Bueno, claro, ¿no? Emocionalmente, pues, para tal o cual persona le puede ser conflictivo que Dios exista, ¿no? Pero obviamente eso no constituye ninguna objeción. Por ejemplo, al ladrón le podría gustar mucho la idea de que los policías no existen. Sin embargo, eso no hace que los policías no existan.
¿no? Exacto. En consecuencia, si una persona se encuentra con que en el fondo la principal o tal vez única objeción que tiene a la existencia de Dios es que no quiere que Dios exista, pues frente a eso, entonces ya el problema no es de intelecto, No, no claro. es que sea algo intelectualmente la barrera, sino un problema de voluntad. Claro, la predisposición que tú dijiste a no querer que Dios exista en el fondo, más allá del argumento. Realmente esta noche se me ha abierto a mí los ojos en realizar y reconocer, ¿verdad?, sobre este tema del ateísmo. Porque realmente es un tema, yo como le dije, solamente pensaba en que pues llegan a ser ateos porque en alguna manera saben que Dios existe, pero escogieron negar que Dios existe, o sea que ellos saben que hay un Dios, pero eligen no creer en Dios. Y de esa Es una noción básica de Dios. Sin embargo, también es cierto que por el contexto social que tenemos, hay mucha confusión, muchos elementos de confusión para la fe. En ese sentido, la labor de la apologética es poner de nuevo en claridad la razonabilidad de la fe, para que la persona sincera que vea eso pueda acoger la fe. Y el que ya está cerrado a creer desde su voluntad, pues bueno, darle argumentos es como darle pastillas a un muerto también, ¿no? En ese caso, uno tiene también que distinguir. Pero no todos los ateos son malos. Yo mismo fui ateo y llegué a convertirme, actualmente defiendo la fe. Hay personas que se han convertido del ateísmo a la fe a partir de mis videos o de conversaciones conmigo, o de mis libros, etcétera, etcétera. Entonces hay personas que están abiertas y que en realidad requerían que se les despejen ciertas objeciones intelectuales para poder creer, ¿no? En consecuencia, yo diría que es negativo esta consigna de que se diga no discutan en ciertas iglesias, no discutan con ateos o no hablen con ateos porque ellos saben mucho. Como bien se ha dicho, no más que sepan mucho. Además, el decirnos que no entremos a conversar con personas contrarias a nuestra fe es contrario a la propia Biblia. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice el apóstol: estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con humildad y respeto. Entonces, el propio apóstol Pedro, en la palabra inspirada de Dios, nos dice: estén preparados, no dice no vayan a hablar si alguien les contradice, etcétera. El propio Pablo, si leemos en Hechos 17, debatía contra los pensadores griegos en el Areópago, en Atenas. ¿Qué es el Areópago? El Areópago era el centro cultural de la antigua Grecia. O sea, es como que Pablo esté debatiendo en el equivalente a, qué sé yo, Harvard, Oxford, etcétera. O sea, el centro cultural, el espacio intelectualmente más relevante. En Hechos 17 tenemos a Pablo arguyendo y discutiendo. En otros pasajes también se nos dice que discutía con judíos, ¿no? Y por supuesto, judíos que tenían sus argumentos y todo eso. En consecuencia, conforme a lo dicho por Pedro, la consigna es estar preparado a defender la fe. Por supuesto, también debemos recordar las palabras de Jesús, de no echar las perlas a los cerdos. Si vemos que hay un ateo que simplemente viene con insultos, que pone imágenes grotescas, que no está abierto a conversar y que en realidad simplemente termina blasfemando, por ejemplo, en el Facebook, darle espacio es tirar las perlas a los cerdos. O también, cuando tenemos que seguir el consejo que daba Pablo a Timoteo, ¿no? Cuídate de las vanas discusiones. O sea, cuando uno encuentra una conversación o una discusión que es provechosa y en la cual genuinamente puede entablar diálogo con el otro y la otra parte está dispuesta a cambiar de postura, sea un ateo, un agnóstico o alguien de otra religión, eso es provechoso. Pero nuevamente, si vemos que está sumamente cerrado, que viene con insultos, que viene con ataques, o que le busca tres pies al gato y ya las objeciones que pone son muy absurdas al punto que demuestran que está intentando escapar de las razones en lugar de razonar, ahí ya son discusiones vanas y uno no debería entrarle. En suma, lo que estoy diciendo es que
no es que sea un absoluto decir que no haya que discutir con ateos o que siempre haya que discutir con ateos, sino que en la propia Biblia encontramos unos criterios que nos permiten distinguir cuándo sí y cuándo no. Sí, bien, bien, gracias. Muchas gracias por eso, porque es bien importante. Yo he oído eso, hermano Víctor, en lo cual he oído pastores y ministros decir que no lo hagan. Yo soy diferente en el hecho de que yo digo que preparémonos. Usted ha oído que yo digo preparémonos para el mensaje, no preparemos el mensaje. Entonces, si es muy importante lo que usted dice, porque usted dice preparémonos, porque eso también es una salvedad que me importaría hacer, que quede claro. El apóstol Pedro dice, estén preparados para dar razones de su fe, ¿no? A quien se las pida, o sea, a quien nos cuestione, por ejemplo. Pero si alguien no está preparado, o sea, mejor que no entre esas cosas. Es decir, si hay un cristiano que se ha convertido y recién lleva una semana y ya se pone a discutir con un catedrático ateo de su universidad sin siquiera haber leído sobre apologética, pues es que no está preparado. O sea, aquí lo que Pedro nos dice es que entremos a dar razón de la fe, pero estando preparados. Entonces, es muy importante, ¿no? La persona que no esté preparada, la recomendación es primero que se prepare y que después entre a dar razones conforme a lo que ya está preparado. Estimado Dante, siento y creo que a lo mejor algunos hermanos que nos están escuchando, amigos que nos escuchan, hermanas, a lo mejor se hacen alguna pregunta. Y una de las preguntas es, ¿podría usted darnos saber cuál es la diferencia entre un ateo y un agnóstico? Sí, por supuesto. A ver, un ateo es alguien que niega la existencia de Dios, alguien que cree que Dios no existe. Un agnóstico es alguien que simplemente no sabe si Dios existe o no existe. Vamos a la etimología de las palabras, simplemente. Gnosis, ya habíamos explicado que es el prefijo griego de conocimiento. A es el prefijo griego de negación. Entonces, agnóstico viene de agnosis, negación del conocimiento. El agnóstico es el que niega tener conocimiento respecto de si Dios existe o no existe. En suma, si uno le pregunta a un agnóstico, oye, ¿tú crees que Dios exista? Él responde, no sé. En cambio, el ateo, si le preguntamos, oye, ¿tú crees que Dios exista? Responderá, Dios no existe. Hay algunos ateos que han intentado, con tal de tener que escapar de dar argumentos sobre su propia postura, de apelar a que el ateísmo sería simplemente no creer en Dios, y punto. Sin que ellos tengan que justificar la proposición, Dios no existe. Porque cuando uno le pide a los ateos, a ver, dame un argumento racional que lleve a la conclusión de que Dios no existe, ahí tienen dificultades. Entonces, para evitar eso, varios ateos han utilizado un truquito en que dicen, no, yo simplemente soy ateo porque no creo en Dios y listo, ¿no? No es que yo afirme la creencia de que Dios no existe. El punto es el siguiente. Si dicen simplemente que no creen en Dios, no nos permite diferenciar si son agnósticos o no. ¿Por qué razón? Porque el agnóstico tampoco cree en Dios. Porque veamos, el agnóstico no dice que no sabe si Dios existe o no existe. Frente a esa incertidumbre teórica, ¿qué es lo que hace el agnóstico en la práctica? No cree en Dios. ¿No? Ese es el punto. Los agnósticos teóricos son ateos prácticos, podría decirse, ¿no? Pues bien, pero claro, si una persona dice yo no creo en Dios, a nivel intelectual o a nivel teórico queda la cuestión, ya, pero tú no crees en Dios simplemente porque no estás seguro de si Él existe o no, o porque tienes una convicción racional de que Él no existe. Y ahí nos va a tener que responder, ¿no? Si dice, no, es que simplemente no estoy seguro, uno le puede replicar, bueno, entonces puede ser como que sí exista o como que no exista. Entonces, ¿por qué te centras solo en atacar el teísmo, la proposición de que Dios existe, y no atacas también el ateísmo, es decir, la proposición de que Dios no existe? En consecuencia, se verá obligado a aceptar que en el fondo lo que está manteniendo es que considera que lo más racional es decir que Dios no existe. Y acá hay un problema.
Si afirma que lo más racional es creer que Dios no existe, va a tener que dar argumentos racionales que justifiquen eso. Y ahí yo ya he escrito extensivamente en mis obras, en mis artículos, en mis debates, en mis entrevistas, etcétera, argumentos de sobra para aplastar intelectualmente a quien diga eso de que el ateísmo es más racional. Muy bien, estimado, gracias. Me ha dado a entender, mucho mejor. O sea que básicamente el ateo realmente en sí niega la existencia de Dios, pero porque no tiene argumentos para comprobar que Dios no existe, prefiere decir que yo elijo no creer en Dios. Se le hace más fácil. Exacto, se ha dicho bien, ¿no? De hecho, no solo yo como creyente, sino un filósofo ateo y bastante reputado llamado Gustavo Bueno, es un filósofo español. Si alguien no lo conoce, ponga en Google Gustavo Bueno, va a ver que se trata de un filósofo ateo de buen nivel intelectual. El propio Gustavo Bueno se burlaba de estos ateos débiles. Decía, estos ateos que dicen simplemente no creo en Dios, o sea, son como unos ateos avergonzados. Y esta es una frase célebre de Gustavo Bueno: los agnósticos son ateos avergonzados. Es decir, alguien dice soy agnóstico, pero en la práctica es ateo porque en la práctica no cree en Dios, ni sigue a Dios, ni nada de eso, pero no dice a sí mismo que es ateo abiertamente por dos razones. Uno, por no tener que sufrir las consecuencias sociales que le puede traer el decir que es ateo, y dos, porque si dice abiertamente que es ateo y que afirma la proposición Dios no existe, se va a ver en la obligación de tener que dar argumentos para probar esa proposición. Porque en el sentido estricto de ateo fuerte, que es lo que Gustavo Bueno consideraba como intelectualmente respetable, o sea, el ateo fuerte tiene que defender que Dios no existe. O sea, que la proposición Dios no existe es cierta. En consecuencia, el ateo sí está comprometido con afirmar algo. Sí afirma que Dios no existe. Y su afirmación requiere prueba racional. Entonces, estimado Dante, basado en lo que usted acaba de explicar, realmente entonces el ateo, en la profundidad de su ser, entonces podemos decir que están avergonzados de ser ateos, porque si no tienen el valor de poder decir, no, yo creo, Dios no existe y en eso es lo que yo estoy, aunque no tenga manera de poder de defenderlo, no están realmente convencidos en lo que ellos creen. Esa es mi pregunta. Bueno, o sea, si nos ceñimos en rigor a lo dicho por Gustavo Bueno, que él mismo era un ateo y se proclamaba como ateo y no tenía vergüenza de proclamarse como ateo, a lo que se refería Gustavo Bueno es que muchos de los que se dicen agnósticos, que cuando están entre familia y amigos dicen, bueno, yo soy agnóstico, en el fondo sí son ateos, no más que no quieren cargar con las consecuencias de, uno, tener que defender intelectualmente la proposición Dios no existe, y o dos, tener que pues cargar con, digamos, ciertos estigmas sociales que le vendría por decir, por ejemplo, en la reunión familiar, soy ateo, ¿no? En consecuencia, Gustavo Bueno no decía que todos los ateos estén avergonzados, sino lo que él decía es que los agnósticos son ateos avergonzados, ¿no? Una frase célebre de él, que tampoco creo que sea un principio absoluto, o sea, también creo que existen genuinos agnósticos. Sin embargo, es interesante como un filósofo ateo también habla con desdén de ciertos ateos en el fondo que se proclaman agnósticos. Es decir, eso de que yo estoy diciendo que algunos que se proclaman agnósticos o que simplemente dicen no creo en Dios y no tengo nada que probar, yo lo digo con desdén, o sea, me parece una postura intelectualmente no defendible. Pero no solo yo como creyente lo digo, Gustavo Bueno, ateo, en el otro extremo, también ve con desdén a este tipo de postura.
Interesante que el que cree en Cristo, la historia ha demostrado que están listos y dispuestos para morir por esa creencia y por esa fe y no negarla. Bien interesante, bien interesante. Adelante, hermano Víctor. Me traía a la memoria que una vez escuché acerca de Richard Dawkins, que él decía, en un momento él decía ser ateo, pero ahora dice no, que es agnóstico. Debe ser respecto a lo mismo, ¿cierto? Exacto, sí, ahí cuando a Richard Dawkins se le acorrala con argumentos intelectuales para que tenga que probar su ateísmo, es decir, la proposición Dios no existe, que en la práctica es lo que él mantiene, porque él vive como si Dios no existiera, y escribe como si Dios no existiera, y argumenta como si Dios no existiera, o como si quisiera que eso fuera así. Bueno, aunque la cosa funciona así, cuando a Richard Dawkins lo comienzan a acorralar y decir, oye, ¿cuál es la prueba de que Dios no existe? ¿Qué es lo que te da seguridad de que Dios no existe? El propio Richard Dawkins ha llegado a declarar que le asigna una probabilidad de 0.000 no sé cuántos ceros y un 1% de que Dios exista. Entonces que hay una muy pequeña probabilidad, una muy remota probabilidad que lo considera absurdo, pero que es una probabilidad y que desde esa perspectiva se declararía agnóstico. Adicionalmente tenemos el interesante caso de Carl Sagan o Carl Sagan. Carl Sagan fue un astrofísico que tuvo una serie muy famosa, me parece en la década de los 70 o los 80, llamada Cosmos, en donde explicaba pues diversos aspectos del universo y las galaxias y el planeta, etcétera, etcétera. Muchos ateos son fervientes admiradores de Carl Sagan como figura intelectual. Carl Sagan era muy crítico de las religiones y de las cosmovisiones religiosas, pero hubo una ocasión en que Carl Sagan declaró que él no es ateo. Y decía claramente que él consideraba que el ateísmo es una postura ridícula, en el sentido de que ser ateo implica que alguien está afirmando que tiene mucho más conocimiento que él. Carl Sagan decía algo como esto: yo no tengo suficiente conocimiento como para afirmar con certeza de que Dios no existe. En ese sentido soy agnóstico, ¿no? Parafraseo un poco a Carl Sagan. En ese sentido soy agnóstico. Alguien ateo, por tanto, es alguien que proclama tener más conocimiento que yo. O sea, alguien que proclama que tiene tanto conocimiento que está seguro de que Dios no existe. El punto es que para tener certeza de que Dios no existe, tendríamos que tener un conocimiento absoluto. ¿Por qué? Porque para tener certeza de que Dios no existe, tendríamos que tener seguridad de que hemos explorado racionalmente y de forma correcta e infalible todo el mundo. No solo todo el mundo, sino todo el universo. Y no solo todo el universo, sino que si hubieran universos paralelos, todos los universos paralelos. Y si hubieran otras dimensiones de realidad posible, todas las otras dimensiones de realidad posible. Asimismo, tendríamos que estar seguros de que hemos investigado todo eso de modo totalmente exhaustivo. No hay ningún ser humano que haya hecho todo eso. En cambio, para afirmar que Dios sí existe, basta tener la garantía racional de que Él existe en cosas concretas. Le voy a poner una analogía para que se entienda. Miren, imagínense que alguien afirma que existe alguien llamado Dante Urbina. ¿Cómo puede comprobar esta persona que existe alguien llamado Dante Urbina? Esta persona no necesita ir a ver todos los registros de todos los países, de todos los nombres inscritos a lo largo de toda la historia. No necesita eso. Basta con que llegue a conocerme, que yo me llamo Dante Urbina, y listo, ya conoce que existe alguien llamado Dante Urbina. En cambio, ¿qué pasaría si alguien afirma: no existe alguien llamado Dante Urbina? Si alguien hiciera una afirmación tan fuerte, ¿cómo tendría que tener seguridad de su afirmación? Para tener seguridad de su afirmación, tendría que no simplemente basarse en que no conoce a alguien llamado Dante Urbina, porque esta persona simplemente tiene un conocimiento limitado, sino que tendría que asegurarse de que ha revisado los registros de nombres completos de todos los países del mundo durante todos los periodos de la historia, e incluso haber registrado
o haber comprobado todos aquellos nombres que no están en los registros a los cuales pudo haber accedido durante toda la historia. Recién, si ha podido comprobar todo eso, puede afirmar con certeza de que no existe alguien llamado Dante Urbina. Entonces, la misma naturaleza de las cosas hace que haya una simetría entre el teísmo y el ateísmo. Porque para tener una seguridad de que Dios existe, el creyente con su experiencia personal lo puede saber. Así como quien me conoce personalmente ya tiene certeza de que existe alguien llamado Dante Urbina. En cambio, para tener certeza de que Dios no existe, requeriríamos explorar todo. En resumen, requeriríamos ser omniscientes. Es decir, para tener certeza de que Dios no existe, tendríamos que ser como Dios.